desconoce el extraño motivo por el que este hombre se convirtió en el asesino de los tacones. Jerry Brudos nació el 31 de enero de 1939 en Webster, Dakota del Sur, y murió el 28 de marzo del 2006 en la cárcel en Salem, Oregon, debido a un cáncer de hígado. Desde los 5 años apenas tenía un fetiche con los zapatos de mujer, cuando empezó a jugar con los zapatos de tacón aguja en un depósito de chatarra. Fue el menor de 2 hermanos y su madre lo maltrataba constantemente, física y psicológicamente, porque, según contaría él, que su madre quería una hija. Incluso una maestra suya, la de primer grado, denunció que le había querido robar los zapatos. También tenía un fetiche con la ropa interior femenina, y luego contaría que le robaba los paños menores a sus vecinas. Así fue como terminó su infancia y adolescencia con psicoterapia y entrando y saliendo a hospitales psiquiátricos. Ya de adolescente comenzó a acosar a las mujeres de Salem, incluso las derribaba, las ahorcaba hasta dejarlas inconscientes y solo huía con sus zapatos. Hasta que fue un poco más allá y a los 17 años secuestró y golpeó a una joven, a la que amenazó con apuñalarla si no cumplía sus demandas sexuales. Poco después fue detenido por este hecho y llevado a una sala psiquiátrica del Hospital Estatal de Oregon, donde estuvo 9 meses. Sus fantasías sexuales giraban en torno a los maltratos de su madre. Tenía un odio profundo hacia ella y quería vengarse, lo cual lo llevaba a tener un odio generalizado hacia todas las mujeres, pero un odio con apetito sexual. Concluyeron los estudios en ese nosocomio. También fue diagnosticado con esquizofrenia por si algo le faltaba a este combo. A pesar de estar internado, se graduó de la secundaria con su clase en 1957. Más tarde lograría una tecnicatura en electrónica. En 1961 se casó con un adolescente de 17 años. Él ya tenía 22. Tuvieron 2 hijos y más tarde ella contaría, al ser interrogada por la policía y al hallar su colección en su guarida secreta, que Brudos la obligaba a hacer los quehaceres domésticos desnuda y con tacones altos, mientras él le tomaba fotos. En esa época, según los relatos posteriores, comenzaron sus dolores de cabeza, migrañas y apagones, los cuales se aliviaban con sus escapadas nocturnas para robar zapatos y ropa interior de mujeres en los barrios de Salem. Esto lo guardó celosamente en un garage, como así también los cuerpos de sus víctimas. Luego, por un tiempo, se quedaba con los cadáveres. A ese garage, su esposa podía entrar solo anunciándose por un intercomunicador que él mismo había instalado. Más tarde se enteraría su esposa que en sus propias narices y en su propia casa había pasado lo peor. Entre 1968 y 1969, Brudos golpeó y estranguló a 4 mujeres jóvenes. También intentó hacer lo mismo con otras 2. Linda Slauson, 19 años, una vendedora, puerta por puerta, que tuvo la mala suerte de toparse con la casa de Brudos en enero de 1968. La llevó al sótano, mientras su esposa e hijos estaban en la misma casa. La golpeó con una madera y la estranguló. La vistió con diferentes prendas femeninas y zapatos que había robado. Puso su cuerpo en poses provocativas y le cortó el pie izquierdo, que guardó en un freezer. Lo usó para modelar sus zapatos de tacón alto robados. Tiró finalmente el cuerpo en el río de Wilmette. Karen Springer, 18 años, fue secuestrada por Brudos a punta de pistola en un estacionamiento en mayo de 1968. Brudos se había vestido como una mujer durante ese ataque. La llevó al garage, que allá había preparado para cumplir sus macabros deseos. Mientras ella estaba viva, la hizo posar con su colección de ropa femenina y posar mientras la fotografiaba. Luego la violó y la colgó hasta matarla. Tuvo relaciones con el cadáver de su víctima en reiteradas ocasiones y le cortó los senos. Luego ató el cuerpo a un motor de auto y lo arrojó al mismo río que su anterior víctima. Jean Susan, 23 años, otra que tuvo mala fortuna. Su auto se quedó entre Salem y Albany. El 26 de noviembre de 1968, Brudos se ofreció a llevarla a su casa con la excusa de llamar a una grúa. Sin bajarse del auto, la estranguló con una correa de cuero y la violó luego de su muerte.
Mantuvo su cuerpo colgado en el garage durante varios días, en los que le cambió la ropa, la fotografió y tuvo relaciones sexuales con el cadáver. También le cortó uno de sus senos e hizo un molde que usó como pisapeles. Más tarde ató el cadáver a un trozo de hierro del ferrocarril y también la arrojó al río, esta vez añadiéndole el pie de Slawson, que ya a esa altura presentaba un estado de putrefacción. Sharon Wood, 24 años, sobrevivió. La intentó secuestrar a punta de pistola en un estacionamiento de Portland el 21 de abril de 1969. Gloria Gint Speed, otra sobreviviente, lo intentó secuestrar el 22 de abril. Linda Sally, última víctima fatal, la secuestró del estacionamiento de un centro comercial el 23 de abril de 1969. La llevó a su garage, la violó y luego la mató estrangulándola. Más tarde también jugó con su cadáver, aunque esta vez no lo mutiló, sino que condujo corriente eléctrica por él mismo. Ató el cuerpo a una transmisión de auto con un cordón de nylon y lo arrojó al mismo río. En mayo de 1969, un pescador encontró los cuerpos de Sally y Springer en el río Long Tom. La policía preguntó a estudiantes universitarios en un campus cercano sobre hombres sospechosos. Una de ellas los condujo hasta Brudos, dando que le había llamado insistentemente por teléfono, invitándola a salir después de abordarla personalmente. Las llamadas telefónicas no eran algo tan común en la época. Brudos fue localizado por la policía y dio una dirección falsa, lo que aumentó las sospechas. En su garage, la policía halló suficientes evidencias que condujeron a su arresto, y allí hizo una confesión completa, incluso de los 2 intentos fallidos. El 28 de junio de 1969, Brudos se declaró culpable de 3 asesinatos en primer grado: Springer, Sally y Whitney, y fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas en la penitenciaría estatal de Oregón. Aunque también confesó el asesinato de Slawson, no fue juzgado ni condenado por ello porque no guardó fotos del cuerpo, sí de su pie, pero nunca hallaron sus restos. El cuerpo de Susan, del que sí había fotos, fue encontrado un mes después de la condena de Brudos, a 1,5 kilómetros de donde la había arrojado. En algunas entrevistas posteriores con la policía y el FBI y en sus apelaciones, Brudos sostenía que había mantenido contacto con las víctimas y les había sacado fotos, pero que no las había matado, algo que las pruebas ya demostraban de manera sobra. Incluso en la cárcel, Brudos seguía manteniendo su fetiche. Tenía un sinfín de catálogos de zapatos de mujer en su celda y para ello se las pedía a las principales empresas por carta. Según él, eso era un sustituto de pornografía. Brudos presentó innumerables recursos de amparo para revertir su condena, con defensas cuasi insólitas, como que las fotos de los cadáveres y de las víctimas no eran prueba de que él había cometido los asesinatos, hasta que en 1995 la Junta de Libertad Condicional le dijo que jamás sería liberado. En las entrevistas con los oficiales del FBI, nunca hablaba de los hechos como si los hubiera cometido él, sino que daba evasivas como si fuera otra persona, y afirmaba que todas las chicas querían ser modelos y habían accedido a sacarse las fotos y luego se habían ido. Y llegó a decir que las fotos de los cadáveres no las había sacado él, a pesar de que un par de ellas eran bastante incriminadoras y se veía su cara. Brudos murió en prisión el 28 de marzo del 2006. Al momento de su muerte, el violador, asesino serial y necrófilo era el preso que más tiempo había estado en el Departamento de Correccionales de Oregón, 37 años, desde 1969 hasta el 2006. Hemos llegado al final. Si te gustó, dale like y comparte el video. No se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para cuando subamos otro video. Nos vemos en la próxima historia.